¿Qué sigue? Sigue que vamos a hablar de la metodología de esta escuela. Vamos a hablar de lo que, podemos poner la primera diapositiva, por favor. Vamos a hablar de lo que hemos logrado, lo que hemos diseñado durante estos 20 años. Es importante mencionar dos o tres cositas que se me hacen justas y importantes. Cuando empezamos a hacer esta escuela de tanatología, no sabíamos mucho cómo hacerlo. Sabíamos muy claramente qué es lo que queríamos hacer, ayudar, acompañar. Pero al principio teníamos mucha información, pero la verdad es que mi primer encuentro, y siempre lo cuento, en el Hospital Calero del Iste, hace 20 años, 19, que según yo ya estaba muy lista. Cuando llegué a ver el primer paciente, una madre con una agonía terrible, las hijas gritando afuera, yo vi esa escena y me regresé del corredor y dije, del pasillo, y dije, ¿qué puedo hacer ahí? Y me fui a llorar al estacionamiento, a mi coche, y dije, ¿qué estoy haciendo? Esto es imposible. ¿Cómo puede uno ayudar en esos momentos? Y lo cuento porque de allá a acá ha habido toda una incursión de trabajo y que desde luego cometiendo errores, fallas, que es como aprendemos, ¿no? Como bien lo dijeron los ponentes en la mañana, ¿no? Como ser tanatólogo no es nada más estudiar, es la práctica. Entonces, lo que van a ver aquí, en primer lugar, lo que vamos a hacer es presentar esto que me decía Enrique, que soy, ¿no? Esta parte 7, 4, 2, 1. Y sí, me gusta mucho porque siento que los seres humanos, por lo menos yo y en los años de docencia, eh, 26 diplomados de tanatología, diplomados de calidad al final de la vida, nuestros cursos, retiros, todos estos años de duelo, me doy cuenta que esto es un tema demasiado delicado y que necesitamos pasos. Bueno, yo necesitaba pasos. Entonces, lo que vamos a ver aquí es cómo se fue conformando. Esto tengo también que dar las gracias a mi compañera Ana Marslan, ¿no es cierto? Compañeros voluntarios que todos conocen a Ana Marslan, quien empezó conmigo en este mismo instituto, en este mismo auditorio. Empezamos, doctor Martínez Arronte, estaba aquí el doctor Reyes Subiría, ¿se acuerdan? En el año 99, septiembre del 99, que hice esta primera convocatoria, enfermeras y médicos del Estado. Y me acuerdo mucho que cuando el doctor Reyes Subiría, que ya está en la luz, ya regresó a la luz, no, me volteó y me dijo, Morelos está listo para hacer lo que es tanatología, porque se llenó hace 20 años. Entonces, esto es el resultado, ¿no? De todo ese camino y de la mano de Ana Marslan, mi compañera hermosa, que hace un año dio, como ella decía, me quiero jubilar. Y yo le decía, wow, qué padre, ¿no? Y sí, se jubiló porque empezó a recibir la pensión de su esposo, de Stanley, que todos conocimos, regresó a la luz y le llegó una pensión, ella americana, norteamericana, y también Stanley. Digo todo esto porque tenemos que dar el reconocimiento y honrar a aquellos que nos acompañan en todo nuestro proceso. Y Ana Marslan fue para la creación, iré comentando cuáles de las técnicas fueron gestadas de la mano Ana Marslan y yo. Todos los lunes trabajábamos toda la mañana, comíamos juntos y ahí hacíamos nuestras discusiones de las técnicas, los pasos, y fueron años muy bellos de trabajar para gestar todo esto. Entonces vamos a ver también, yo voy a permitirme presentarles la metodología y después mis compañeros voluntarios, tutores, vamos a compartir con ustedes cómo se aplica esto en los hospitales que hemos hecho durante estos años. De manera que vamos a empezar con esta imagen. Esta imagen tuvimos la fortuna de tener una muralista dentro de nuestras alumnas en el 2012, y yo le pedí a ella que pudiera dibujarnos nuestras técnicas, de manera que esto lo tenemos en lienzos que usamos en nuestras clases, y ese primer lienzo era la representación, o lo que se pretende demostrar o mostrar ahí es el momento del encuentro humano de ser a ser, que después con Ana lo elevamos a la categoría de arte, porque no es nada más una técnica, y el arte lleva técnica. Entonces, el arte del encuentro humano de ser a ser
se ha comentado toda la mañana por los diferentes ponentes. Maravilloso, ¿no? Tanto de la Asociación Mexicana de Tanatología, el doctor Martínez Arronte, también por parte del Instituto Mexicano de Tanatología, por nuestra compañera Lupita Ojeda, y ayer cuando también las compañeras tanatólogas, como también la doctora Ocio, ¿no? Hablamos lo mismo, desde luego el doctor Mota, con esos ejemplos que nos trae de las ciudades compasivas, de todo este enfoque, estamos hablando de lo mismo, pero en diferentes nombres. ¿Y qué tal con lo que el doctor Ruelas nos compartió? La sensibilidad, el corazón. Entonces, eso es lo que hacerlo y poder instrumentar esto no fue fácil, nos tomó muchos años, compañeros. Yo creo que tiene 1 año y medio que la metodología quedó, como decíamos con Ana, esto ya cuajó. Ahora sí, tenemos clara los pasos que queremos hacer. Y de ahí se derivó que teníamos que, para hacer el encuentro humano de ser a ser, de alma a alma, decían algunos de ustedes en la mañana, la pregunta es cómo operacionalizarlo, cómo hacer que esto pueda ayudarnos con pasos a realizar el encuentro humano de alma a alma. Para esto, como también lo decía la doctora Ojeda, Lupita en su exposición, antes de irnos a comer, tenemos que hacer un trabajo interior como tanatólogos, como personal de salud, porque la idea es que esto llegue ahora al personal de salud a través de nuestros cursos online, para que puedan trabajar ese encuentro con mi alma para poder encontrarme con el alma del otro, porque si no, perdón, es teoría, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son las 4 habilidades? Nuestra primera habilidad la llamamos la conexión con nuestra paz interna. Yo no recuerdo en qué momento surgió esta metodología, esta habilidad, pero creo que los 2, 3 años que empezamos a trabajar, de pronto decíamos, ay, esperemos, nos vamos a respirar profundo. No sabíamos lo que estábamos haciendo. Con el tiempo ya, y ahora con todo lo que es la ciencia, la neurociencia, el doctor Jan Kabat-Zinn y todos los autores que hablan de mindfulness hoy día, esta sabiduría del oriente que se trae a este lado y que ellos toman desde la ciencia para investigar qué pasa en tu cerebro y en el mío cuando cerramos los ojos, cuando respiramos y cuando llevamos la atención al corazón. Nosotros lo hacíamos, no lo llamábamos mindfulness porque no había este enfoque, pero bueno, la conexión con nuestra paz interna es una de las técnicas que vamos a ir cada una viéndola. La segunda es la transmisión de paz con 7 técnicas sutiles. Y esto también surgió porque, como también se hablaba del silencio, ¿no es cierto? A veces es el silencio lo único que podemos estar junto al dolor. Y en ese momento como que empezábamos a respirar y a ver con mucho amor al ser, a la familia, a la situación. Y ahí fuimos aprendiendo que hay muchas maneras en que el ser humano puede transmitir paz. Y las vamos a ver estas técnicas. La comunicación profunda, aquí utilizamos mucho la metodología, el enfoque de la ventana de Johari, que es para la parte de administración e industria, 4 niveles de comunicación, de acuerdo de dónde nos comunicamos los seres humanos. Puede ser de la mayoría de las veces desde este cerebro, y cuando nos comunicamos desde el corazón es otro, pero cuando nos comunicamos desde el alma, que está en el fondo del corazón, es el nivel más profundo, ¿no? Entonces empezamos a entender que podíamos tener niveles de comunicación y la más profunda es el silencio, pero el silencio desde la paz, no el silencio desde qué horror se está muriendo, qué horror, cómo lloran, no, desde la paz absoluta. Entonces, la otra es la escucha profunda de ser a ser, que también se habló en la mañana, ¿no es cierto? Se hablaron 2 veces sobre lo que es la escucha, las técnicas, el ver, ¿no? Todas estas propuestas que nos hicieron nuestros compañeros tanatólogos en la mañana. Y entonces estas 4 técnicas son fundamentales, estas 4 habilidades, perdón, porque habilidad es algo más que una técnica, es más específico. La habilidad implica más proceso, mente-corazón, mente-corazón. Y ahí empezamos a darnos cuenta que esto es algo que en esta escuela nuestros alumnos, compañeros voluntarios, ¿no es cierto?, es lo que nos caracteriza. Porque podemos leer 20 libros y en todos hay 1000 recetas. Pero para nosotros es desde nuestra conexión. Podemos hacer transmisión de paz, podemos comunicarnos en forma profunda de ser a ser, quiere decir de alma a alma, de corazón a corazón.
Y esto es algo que hacemos siempre, por eso se llaman habilidades fundamentales. No es que a veces sí la hago y a veces no. Vamos a ver los momentos también para entender en dónde empezamos a trabajar con esto. Estos 7 momentos que tienen 27 técnicas, el primero es la preparación. En esta preparación es donde nos conectamos y vamos a ver imágenes para entenderlo más. Después, la técnica de la presentación, porque presentarnos al lado de una cama en donde está un ser humano sufriendo, donde están los seres queridos alrededor, no puede ser cualquier presentación, ¿estamos de acuerdo? Hola, buenas tardes, vengo aquí, ¿no? ¿Qué se le ofrece, ¿no? ¿Qué quiere de comer, ¿no? De la cocina o bueno, ya vinieron. No, 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 no. Lo que hacemos aquí es una presentación desde la conexión. Entonces, desde que nos conectamos, estamos utilizando técnicas sutiles de transmisión de paz y llegamos a las camas, como lo verán en el volumen primero y el volumen 2 de nuestra serie de cuidados paliativos emocionales, que lo tienen para los que quieran llevarse. Ahí se habla de 2 casos de las compañeras tutoras de esta asociación, en donde se describen cómo se van acercando a la cama desde la conexión y desde estar enviando técnicas sutiles. Entonces, esa es nuestra manera de previa a llegar a hacer un diagnóstico emocional. Este es nuestro tercer momento. Aquí tenemos 11 técnicas. Y después de esto, ahorita pareciera complicado, pero vamos a verlo poco a poco. El cuarto momento es acompañar y aliviar el dolor del duelo, también con 11 técnicas. Y estas son didácticamente importantes de separar, pero realmente en la práctica estamos haciendo diagnóstico y estamos realmente acompañando y aliviando, simplemente con nuestra presencia amorosa, compasiva, con nuestra sonrisa, que nos hablaba el doctor Ruelas, ¿no? Todo esto que pasa cuando 2 seres humanos nos sonreímos. Entonces, estas técnicas se utilizan muy de acuerdo al caso, no es que tengamos que utilizar las 22. De acuerdo al caso, se utilizan unas técnicas u otras. El quinto momento es muy importante, evaluar qué conseguimos y qué consiguió el doliente. Nosotros somos acompañantes y hacemos una danza muy sutil con el doliente, con su corazón, desde nuestro corazón, y los logros tenemos que ayudarle al doliente, ayuda muchísimo que ellos entiendan, que tengan la claridad mental, porque la pregunta siempre al final es, ¿me podría decir si esto que compartimos le ayudó de algo? ¿O en qué siente que le pudo haber ayudado? Y entonces ellos hacen ese proceso. Ay, pues cuando usted llegó yo me sentía con una angustia, sentía en mi corazón y ahora me siento, o sentía la garganta cerrada, o tenía dolor de cabeza, o me sentía muy tenso. Y ellos cuando van diciendo sus logros, les ayuda a ellos. No es desde nuestro ego a ver qué hice contigo. No, es desde el ser, con amor. ¿Qué pudiste lograr tú? Y con mucho respeto, ¿no? Entonces, esto es nuestra técnica, nuestro momento quinto. Y después de este viene el momento de cierre y despedida. Es también un arte. Cerrar y despedirnos, no podemos terminar un encuentro y decir, bueno, que estén muy bien y nos vamos. No, porque ahí se dio una unión de almas. Y la manera de cerrarlo, como vamos a ver, es nuestro famoso abrazo de corazón a corazón, de mi luz a tu luz. Y finalmente, para el acompañante emocional, el tanatólogo, es importante procesar cómo me sentí, cómo, y además desde la conexión despertamos al observador, que es el alma, y estamos todo el tiempo checando, como decía nuestra compañera Ana, ¿recuerdan? Un ojo afuera, un ojo adentro. Estoy en conciencia plena, estoy lo que mindfulness llama conciencia plena. Estoy tomando conciencia de mi cuerpo, mis emociones, mis sensaciones, y aparte estoy viendo lo que está pasando allá, en uno o en otro, y si tengo 4 o 5 dolientes en una familia, estoy viendo respiraciones, estoy viendo actitudes corporales. Es un arte y es hermoso, porque desde el ser podemos darnos cuenta de muchas cosas. Entonces la técnica de procesar la experiencia tiene varios puntos a su interior. Vamos a ver la primera habilidad fundamental, conexión con mi paz interna. La idea con Elvira Armenta, esta muralista que nos ayudó con estas pinturas,
yo les decía, es que mira, nuestra mente siempre está llena de una nube oscura de pensamientos, ¿sí o no? Siempre estamos con miedos, que tareas pendientes, evaluando lo que sí hice, lo que salió bien, lo que no, todas las 7 emociones ahí en el corazón. Vivimos una tormenta interior muy profunda. Entonces, nuestra habilidad de conexión interna es cerrar nuestros ojos cuando podemos, porque a veces vamos en el corredor y nos empiezan a gritar una familia por allá y a veces no podemos pararnos a conectarnos. Vamos caminando y vamos haciendo la respiración y hacemos nuestra conexión. Es una práctica muy sencilla. Y con la mano, si puedo ponerla en mi corazón, también es una manera, yo digo, de enchufarnos, ¿no? A nosotros mismos, a nuestro corazón. Y de ahí tomo conciencia. En el Oriente y el libro tibetano de los muertos nos enseña que tú y yo somos un alma, que somos como 2 chispas de luz, 2 puntos de luz. La física cuántica también nos habla de esa bifurcación de la energía dentro de nosotros, de nuestra energía esencial, y nos hablan que en el fondo del corazón y en este centro, en la glándula pineal, en el centro, la glándula maestra, ahí está parte de esta esencia y está. Entonces tomamos conciencia de este punto, tomamos conciencia de este punto y después nos vamos al origen. ¿Cuál origen? El de todos, compañeros. Los budistas no tienen un origen, y los católicos otros, y los judíos otros, es la misma fuente. Entonces, cualquiera que sea, no importa cómo la llames, cómo la concibas, pero yo siempre hablo de, me uno a la fuente de la vida, ¿no? Que es que todos lo sabemos. Y bueno, cuando hacemos práctica, lo entendemos, lo sentimos, es una sensación de paz maravillosa y empieza como a llegarnos y a inundarnos. Y entonces, cuando ya estoy totalmente en mi centro, cuando puedo sentir ya la paz de mi interior, ¿no? Puedo tomar conciencia de esa luz que entra de nuevo, que llena todo mi cuerpo y estoy lista para hacer mi danza sutil con el doliente. Esa es la primera habilidad fundamental, básica. Nos van a ver por todos lados a los tanatólogos haciendo estas prácticas. Y aquí nada más un poco de información. ¿Cuáles son los pasos? ¿No? Primero, relajando nuestros 4 cuerpos. Ya sabemos que no somos un cuerpo físico, usamos 4 cuerpos. Usamos 3 cuerpos y somos el 4.º cuerpo, que es el cuerpo espiritual. Físico, mental, emocional, espiritual. Lo relajo a través de la respiración consciente y después me concentro la atención en mi interior y esto hace que pueda atravesar toda esa tormenta interior dentro de la mente. Ahora, la segunda habilidad fundamental con 7 técnicas sutiles. Si se dan cuenta, en el centro está lo que es el tanatólogo o el acompañante emocional conectándose. Y la primera que tenemos es la mirada amorosa. Si ustedes ven los casos en el material de la serie de cuidados paliativos emocionales, van a ver las compañeras cómo describen que se van acercando con mirada amorosa. Y cómo cuando la madre empieza a entrar en crisis despediéndose del hijo, están enviando técnicas sutiles a través de la mirada. Esta es una de las técnicas. La segunda es enviar desde mi corazón hacia el corazón del otro. Alguien dice, ay, por favor, la ciencia, ¿qué diría? Ay, por favor. Vamos a ver en la mesa experiencias de compañeros voluntarios con esta técnica. Envolver en luz es otra de las técnicas. Envolvemos en luz hacia arriba, hacia abajo y por otro lado tenemos también lo que se llama la técnica del toque amoroso. No toco, ay, pobrecito de ti, ay, no, espérate, no llores. No, eso no es. Es desde mi conexión, desde mi conciencia, mi atención plena, el toque es un toque amoroso. Hay veces que los enfermitos nos dicen, es que cuando me tocó en la pierna o en la mano, sentí como que, y decimos sí, porque estamos con, bueno, nosotros no explicamos, desde luego no vamos a confundir a los dolientes, pero sabemos lo que está pasando. Después está la técnica de acompasar la respiración. Si la respiración se acompasa, dijéramos, de una manera, aquí lo tengo. Estamos, por ejemplo, con un doliente, los enfermos y familiares para nosotros son dolientes, están doliendo, están en duelo. Puede estar inconsciente. Yo digo, ¿qué voy a hacer ahí? Respirar con él. Se parece mucho a una técnica budista que se llama el Tonglen, ¿no? En el Tonglen la diferencia es que tú aspiras el dolor del otro. Y nosotros lo intentamos varias generaciones y no funcionó porque no estamos tan evolucionados y empezaban a tener síntomas los alumnos. Entonces lo dejamos en acompasar
la respiración. Y aquí lo que pasa es maravilloso, porque si el paciente está conectado, por ejemplo, en las salas de terapia intensiva, podemos ver, yo siempre le digo a los compañeros cuando inician prácticas, cuando las voluntarias los guían, vayan y vean y que se vea, que pueda comprobar el alumno cómo sí pasan cambios en el monitor. Esa es una manera que tenemos de decir, sí, sí pasan cosas. Cuando estamos acompasando la respiración, cuando estamos enviando luz, ya sea desde envolver, ya sea de corazón a corazón, la mirada amorosa. Pero ¿para qué lo miro si tiene los ojos cerrados? De todas maneras, estás transmitiendo a través de la mirada. Después tenemos la plegaria. Nosotros somos muy respetuosos de las creencias religiosas. Además, casi siempre, aunque sean muy creyentes y tengan fe, hay mucho enojo con Dios, porque la gente cree, Antiguo Testamento, que Dios manda los males. Entonces, ¿sabes? Hablar la palabra Dios nosotros no la utilizamos. Punto. Hablamos de nuestra paz interna, de nuestros recursos espirituales. Pero la plegaria se hace de mente. Nosotros no rezamos con los pacientes, porque cada quien tiene su creencia, ¿no? Y esta es la técnica de enviar a distancia. Por ejemplo, esta idea de cuando pasa una sirena, ¿no es cierto, mi amor? Volteo a ver a mi nieta. Es decir, mi amor, alguien necesita luz. ¿Qué está pasando allá en la carretera? En eso? No sabemos. Enviemos luz. Ay, ¿eso para qué? Pérdida de tiempo. Está bien. Si no sabes quién eres, de dónde vienes, a dónde vas, por qué estás aquí, para qué, no sirve de nada, es una tontería. Pero si sabes quién eres, de dónde vienes, a dónde vas, por qué estás aquí, para qué, resulta una práctica muy, muy importante. De acuerdo, entonces estas son nuestras 7 técnicas sutiles o maneras en que trabajamos el envío, y además esto ya está muy estudiado por la ciencia. Se hacen experimentos de cómo una persona, se hablaba también de las células del espejo, ¿no? De las neuronas de espejo, de cómo cuando todo esto hay influencia, somos energía, perdón, metidos embotellados en el cuerpo, pero somos energía y emitimos energía, positiva y negativa, desde luego, ¿no? Entonces, la tercera y cuarta habilidad la representamos con la misma imagen, el doliente, la doliente, desde este lado, la doliente con sus lágrimas siempre. Nosotros, fíjense que al principio a mí me angustiaban las lágrimas de los demás, ahora las disfruto. Las disfruto porque me encanta, porque sé que cuando lloran se van a sentir mejor. Y de verdad. Y pasar en Kleenex, que antes lo hacíamos en automático los primeros años, ¿no? Alguien empieza a llorar y ¿qué empezamos? Nuestra bata, decimos, nuestro instrumento de trabajo es este. Pero antes era, ¿estás llorando? Aprendimos a decir, ¿estás llorando? ¿Estás tocando? Suéltalo. Entras en crisis, estás gritando, sácalo. Y ya después, y hacemos nuestra técnica de manejo de crisis, pero dejando desahogar. Entonces, la comunicación y la escucha profunda se representa acá. Se ve las emociones atrás del doliente y por un lado la compañera tanatóloga, la acompañante emocional capacitada en conexión. Y fíjese que aquí se da esto que se llama el aura, que tiene mucho que ver, si ustedes han estudiado un poquito de bioenergía, ven cómo como seres humanos tenemos alrededor esto que la cámara Kirlian mide alrededor de nosotros y que se ve de colores. Es una manera concreta de decir que existe una energía de diferentes vibraciones a nuestro alrededor. Entonces, ella está en una conexión consciente, lo que ahora se llama mindfulness, atención plena, observándose y observando lo que pasa y observando su corazón, sus emociones, sus músculos, cómo está todo. Y de aquí lo que está haciendo es transmitiendo a través de la mirada. Y fíjese que aquí se da este maravilloso encuentro. Este es el encuentro humano. La energía de ella, de dolor, con la energía del acompañante. Y aquí se da esto. Esto es el encuentro humano de ser a ser. Y se puede dar en silencio, compañeros, con un paciente inconsciente o con un paciente que está en crisis y que se queda tirado en el piso y no quiere levantarse. Ahí estamos. Y los casos que la doctora Kubler-Ross en sus maravillosos libros nos cuenta, ¿no? De sus encuentros. Ella era la maestra del encuentro humano de ser a ser. Ella lo llamaba amor incondicional. Para nosotros es lo que llamamos el encuentro humano de alma a alma, desde nuestra conexión, ¿no es cierto? Hablábamos de por qué es importante la escucha.
Bueno, porque necesitamos desde a través de la escucha profunda crear este espacio seguro. Ya toda la mañana hemos escuchado de diferentes maneras bellísimas lo mismo, ¿no es cierto? Es decir, cómo con nuestra presencia en la escucha, el doliente puede aclarar su mente, sus emociones, no sentirse juzgado, porque la gente no llora y no se desahoga porque se sienten juzgados por los familiares, por el personal de salud, etc. Entonces, cuando llegamos y les decimos, aquí estamos, te escucho, ¿qué necesitas decir? Y nuestra reacción es estar ahí en amor, compasivo, transmitiendo. Y ellos, me gusta mucho cómo ellos empiezan a llorar y nos ven así como diciendo, esta me está dejando llorar, no se está asustando. No, no nos asusta, al contrario, nos encanta porque sabemos que es, ¿quién decía en la mañana de las lágrimas que era después como una lluvia? ¿Quién manejó ese concepto de los, el doctor Mota, ¿no? Que dice, sí, después de la lluvia, después del llanto, todo cambia, nos desahogamos, ¿no es cierto? Entonces esto ayuda a poder comprenderse y procesar su experiencia. Desahogarnos, yo no sé si habrá estudios, pero me imagino que cuando tú y yo estamos con una crisis emocional muy fuerte y empezamos a llorar, yo creo que algo pasa energéticamente que nos hace sentir también después tan desahogados. Entonces es poder avanzar en el proceso. Si no, estamos estancados y metidos allá en el sótano de las emociones y no hay avance, no hay manera de salir. Y podemos pasarnos ahí días, horas, meses o tenemos duelos que llegan después de 10 años viviendo el dolor como si hubiera sido ayer. Y porque nadie nos enseña a desahogarnos. ¿Cuáles son las dos cosas? Estoy citando a Ana Marsland, ¿no es cierto, compañeras voluntarias, donde quiera que estén? Lo primero que siempre Ana decía era, en los casos, cada alumno en pareja presentan casos al final del diplomado y llegan a contarte toda la historia del accidente y qué pasó y qué le hicieron. Y Ana siempre decía, es que no nos interesa el chisme. Lo que nos interesa es cómo lo está viviendo. Y la otra cosa que nos interesa es desde dónde lo está viviendo. ¿Saben desde dónde? Desde el miedo y desde el ego. Eso es básicamente. Esto es una frase típica de mi compañera Ana Marsla. Ahora, ¿cuáles son los dos factores que nos ayudan a una comunicación con conciencia emocional? El primero es el esquema básico de la dualidad ego-ser. Esto está tomado de todas las sabidurías antiguas, desde luego Oriente, filosofía griega, todo lo que habla de cómo estamos compuestos tú y yo. Tú y yo estamos compuestos del curso de milagros, yo lo he estudiado por 15 años, para mí ha sido una fuente de inspiración muy grande, yo creo que muchos lo conocen, es un camino de conciencia espiritual muy accesible hoy día para cualquier persona. Y ahí todo el tiempo nos está haciendo referencia el maestro a, dentro de nosotros está esta dualidad desde dónde funcionamos. Y luego, bueno, la ventana de Johari, que es algo más técnico. Aquí estamos tú y yo, el ego y el ser. Miedo, cuando estamos en el ego, desde el ego nuestra mente conectada, desconfianza. Amor, confianza cuando nos conectamos a nuestro ser. Y esto quiere decir que cuando estamos desde el ego, que es la mente inferior, separada del amor de la fuente, a diferencia de el ser, que es la mente superior, porque todos lo tenemos, nada más que estamos desconectados, pero todo esto está ahí. La mente inferior, la mente superior, los juicios desde el ego, desde el miedo. Aquí no hay juicios, aquí estamos serenos y positivos observando, aquí estamos en el observador, el alma está observando sin juicio, el alma no enjuicia, el alma, el alma está en la luz. Cuando descendemos y tomamos el cuerpo, entramos a la dualidad de la sombra, entonces por eso aparecen estas emociones. Aquí hay una gran incapacidad de sentir compasión y demostrar amor. 80% de la humanidad. Capacidad de sentir compasión y demostrar amor. Por eso la técnica de conexión es fundamental, porque entramos en conexión con eso que tenemos adentro. No hay que comprarlo ni hay que estudiarlo, hay que sentirlo, practicarlo, nada más. Entonces, la ventana de Johari, desde luego es un esquema racional, pero se lo menciono si alguien quiere estudiarlo. Nos habla de 4 niveles de comunicación. Nivel de comunicación, hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. ¿Hubo comunicación? Sí, de primer nivel, o sea, intrascendente. Segundo nivel, ya cuando hablamos del yo oculto al yo abierto del otro, aquí están los esquemas.
y hablo un poquito de lo que es, comparto. Lo que nosotros tenemos, el diálogo, la comunicación con los dolientes es un segundo nivel para empezar. Primero empezamos por esto, mientras saludamos, nos presentamos, después pasamos a después podemos empezar a yo ciego con el ciego del otro, que es cuando tenemos contagio emocional, que es una de nuestras técnicas que utilizamos mucho, porque claro que nos contagiamos emocionalmente, y eso pasa muchísimo en personal de salud, sobre todo enfermeras. Si tienen una hija adolescente y llega una niña adolescente con intento de suicidio, yo he visto enfermeras volverse locas, gritar y al final ni siquiera la familia está también vuelta loca con el caso, pero tenemos que atender a la enfermera, porque la enfermera está contagiándose. ¿Y por qué te pones así? Es que mi hija tiene esa edad y es depresiva. Yo tengo un miedo que se suicide y este caso me está, de verdad, recuerdo el caso de una de ellas que dijo, no puedo más y fue a avisar, me voy, si me corren no importa, yo no puedo estar aquí. O sea, también de personal de salud, como también se dijo. Aquí la comunicación de ser a ser ya es el cuarto nivel, del yo desconocido, que es el ser, el alma, al yo desconocido del otro. Nosotros lo llamamos experiencias cumbres con los pacientes. No se dan todo el tiempo, pero cuando se dan, nos marcan. ¿Qué es una experiencia cumbre? Cuando en silencio estás tomado de la mano del otro y te quedas ahí y de pronto se siente algo muy hermoso, se siente algo donde ya no estamos ahí. Es la fusión, la unión, ¿no? Que finalmente como almas tenemos todos, aunque estemos inconscientes. Los pasos, Enrique Ruelas, mis 8 pasos. Ahorita en la comida me decía, es que siempre los pasos sí, siento que ayudan mucho, ¿no? Por lo menos a mí me sirven mucho de cómo poder hacer las cosas. No se los leo para que ustedes los puedan ver. Y finalmente, la regla de oro. Si no quieres saber de 8 pasos ni nada, simplemente la regla de oro, ¿cuál es? Para escuchar, de ser a ser. Ver a los ojos al doliente, esto es la mirada amorosa, las ventanas del alma, desde mis ventanas me asomo a la ventana de la tuya, escuchar el lenguaje no verbal de los ojos, del rostro, del cuerpo, y escuchar el corazón para mantener el contacto con tu ser interior. No desconectarme, porque si me desconecto, y claro que nos desconectamos, ¿no es cierto, compañeros? Ahorita vamos a hablar de ya en la práctica, pero entonces vuelvo a respirar porque nos distraemos o pasan cosas y nos distraen. Y otra vez empezamos a sentir molestia, incomodidad y volvemos a la conexión. Estas son nuestras 3 reglas de oro para escuchar de ser a ser. Ahora vamos a ir viendo cada una de los momentos con sus técnicas. Lo que acabamos ahorita de ver, dijéramos, es la visión general de las habilidades fundamentales, de las 4: conexión, técnica, envío de paz, escucha y comunicación profunda. Ahora vamos a irnos a las 7 momentos con sus técnicas. Las volvemos a recordar, cuáles son nuestros 7 momentos, que son los que practicamos en cada encuentro. Y esto es la síntesis de lo que es el encuentro humano, de lo que es la conexión de corazón a corazón. Fíjense de dónde salen nuestros brazos. Salen del nivel de nuestro corazón. Yo siempre digo, los brazos y las manos son extensión del corazón. ¿Qué hacemos con ellos, no? Vamos a ver la primera técnica. Aquí están mis compañeras tutoras y con nuestro hermano mayor le decimos, nuestro querido Héctor, que ya lo conocieron aquí como maestro de ceremonias, la preparación antes de salir al hospital a hacer servicio. ¿Qué quiere decir? Ya entendimos lo que están haciendo, conectándose a su ser, ¿no es cierto? Luego tenemos la presentación, esta técnica donde desde el corazón llegamos a decirles quiénes somos, qué estamos haciendo ahí. Al principio los dolientes se desconciertan, claro, se desconciertan y a veces en ese dolor y con esas limitaciones económicas, ¿y cuánto me va a salir? Entonces ahora nuestra credencial dice servicio gratuito. O sea, claramente no estamos ahí porque buscamos dinero, estamos ahí porque estamos buscando, ¿qué creen que estamos buscando? ¿Qué será lo que buscamos los tanatólogos al lado de la cama? ¿La estrellita de qué lindos somos? Si no sé quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, porque estoy aquí, ¿para qué? Pues sí, busca tu estrellita porque estás desde el ego. Y el ego necesita estrellas, pero desde la conciencia del ser.
Estamos ahí porque queremos ser lo que somos y transmitir lo que somos y ayudar al otro a conectarse con lo que es, aunque sea por un instante en medio del dolor. Y cuando nos dicen, no sé qué pasó, pero cuando la estaba escuchando, empecé a sentir algo y me siento más tranquilo. A veces no se alcanza a racionalizar, pero ese es el encuentro humano. Desde la presentación, los compañeros están ahí usando técnicas sutiles desde conexión. Aparentemente están como cualquier otra persona que se acerca a la cama, pero no, desde esta escuela están en conexión y transmitiendo paz. Después lo que tenemos es de la preparación, de la presentación, los vuelvo a poner ahí, el tercer momento. Estas son las 11 técnicas que tenemos para hacer diagnóstico emocional. Insisto, se usan en forma conjunta con el cuarto momento, que es cómo acompañar y aliviar. Es importante la claridad mental. Yo a veces llego a pensar que lo único que nosotros hacemos es ayudar a que haya claridad mental en medio de las turbulencias emocionales. Porque hay tanta confusión mental que cuando ellos pueden entender, cuando les preguntamos, ¿qué es lo que perdiste? ¿Qué es lo que has perdido? No, mi salud. Sí, pero nada más. No. Mi tranquilidad, mi confianza, mi economía, mi vida cotidiana. Pérdida primaria, pérdidas secundarias en un duelo, en cada duelo. Inventario de ideas y creencias de la pérdida. Aprendimos muy rápido que la mente es la que genera las emociones, este hemisferio. Esto es terrible, espantoso. Emociones. ¿La emoción cuál será? Angustia, dolor, miedo. Reacción de huida, rechazo, sufrimiento. Entonces, el ayudarlo a entender las creencias de por qué te está pasando esto, por qué tienes que vivir esto, por qué está casi siempre, como yo me atrevería a decir ahorita, el 80% de las veces los humanos creemos que estamos pagando culpa. Es que esto me está pasando con mi hijo porque yo no he sido un buen padre, una buena madre, porque yo he hecho cosas terribles y me lo merezco. O esta enfermedad es un castigo. Imagínense vivir desde ahí, en la experiencia dolorosa. Su historia de pérdida. No es lo mismo alguien que pierde a un ser querido hoy y que perdió a otro ser querido hace 2 meses, o que está viviendo un despido laboral o un divorcio. ¿Me explico? No es lo mismo, el corazón no está igual. La historia de pérdidas es cuántas pérdidas tiene tu corazón y hace cuánto tiempo. Identificar la etapa de duelo. Nosotros tuvimos que crear nuestras etapas del duelo, no usamos las etapas kublerianas porque nosotros trabajamos el termómetro de las 7 emociones, donde la emoción y la tristeza son emociones y causaba mucha confusión al principio manejar el enojo y la tristeza como etapas y como emociones. Entonces tuvimos que crear nuestras propias etapas para aclarar esto. Hablamos de 5, que viene a ser la negación. No es cierto, no está pasando esto. Renegación, 7 emociones del duelo, torbellino emocional, sufrimiento. Luego viene el proceso de reconciliación con lo que está pasando para pasar a la aceptación. Y la última etapa es la resignificación de la pérdida, lo que también se habló en la mañana por los compañeros ponentes, el sentido, la búsqueda de sentido. ¿Por qué y para qué estoy viviendo esto? Y cambia todo cuando logran entender que es un proceso de crecimiento y que más allá de la tortura de pensar que alguien nos está castigando, que nos lo merecemos, está la experiencia maravillosa de la vida en su perfección, porque realmente la vida es perfecta, aunque no lo creamos, y menos si estamos sumidos en las emociones. El inventario de síntomas físicos, esto es muy, muy, muy importante para nosotros, de los 4 cuerpos, identificar y medir las 7 emociones, ahí está la parte del termómetro. Culpas. En el termómetro tenemos miedo y culpa como 2 de las 7 emociones, pero con el tiempo nos dimos cuenta que eran las emociones más importantes del duelo. Miedo y culpa. De manera que creamos técnicas especiales para ver con lupa miedo y culpa. Por eso las tenemos fuera del termómetro además. Identificar su red de apoyo emocional. La sensación y la emoción de soledad tiene que ver con la idea de que no hay nadie que le importe lo que estoy viviendo. ¿Y saben qué? Cuando les preguntamos, dime 4 personas que a las 4 de la mañana le puedes hablar si estás en crisis. Y empiezan a decir, no, pues mi hermana, mi hijo, mi vecina, mi amiga.
y empiezan a sacar 6 personas, 4, lo que sea, 3, a veces una. Entonces no estás solo. Entonces, ver nuestra red de apoyo nos ayuda mucho para manejar, para vivir nuestros dolores y nuestros duelos. Y lo más difícil de toda esta metodología fue diseñar la parte de recursos espirituales. Las emociones fue fácil, pero definir qué son los recursos espirituales, con Ana trabajamos yo creo que un par de años y manejábamos un esquema, otro lo probábamos con los alumnos, con pacientes, hasta que al final pudimos lograr lo que tenemos hoy día. El cuarto momento, ahí están las 11 técnicas, me voy rápido porque vamos a hacer una mesa muy interesante. Revisión de conceptos actuales de pérdida y muerte. ¿Qué creo que es la muerte? Define mi nivel de sufrimiento. Punto. Creo que es lo peor, me voy al infierno. Sufrimiento absurdo, total. Botiquín del duelo para el cuidado de los 4 cuerpos, relajación de los 4 cuerpos. Ya estamos hablando de cómo acompañar y aliviar el dolor. Preguntas reveladoras, termómetro de las 7 emociones, la segunda parte de medición. Proceso de miedos, culpas, segunda parte. Aquí se diagnostica cuántos miedos y de qué intensidad, cuántas emociones, y allá ya se hace el proceso de los pensamientos atrás. Intervención en crisis, cuidado de las relaciones familiares en medio del dolor, fortaleciendo sus recursos espirituales y finalmente resignificar la pérdida. Entender por qué y para qué estoy viviendo esta pérdida. Entender quién soy, de dónde vengo, por qué estoy aquí, para qué. Y entender que esto no es un castigo. La enfermedad, como bien decía la doctora Ludmila ayer cuando le dije, este diagnóstico es un regalo para ti. Tu vida va a cambiar. Y efectivamente siempre cambia, porque empezamos a buscar, empezamos a preguntarnos de qué se trata esta vida. Aquí tenemos de los 7 momentos, lo que es evaluar los logros del doliente, preguntarle, ¿qué es lo que lograste? ¿Qué sientes? ¿De qué te sirvió esto? Y es maravilloso con su carita, empiezan a, ay, es que ya me siento un poquito mejor. Y bueno, finalmente hemos llegado a una lista, son 22, pero para no hacerlo muy largo, seleccioné las 10 ejemplos de cosas con los que se puede quedar un doliente después de un acompañamiento. ¿Por qué es importante para nosotros decir, mira, yo hice esto? No, para que ellos puedan tener claridad de qué lograron con el acompañamiento. ¿De acuerdo? No me detengo mucho porque tenemos testimonios de los compañeros. Y finalmente, lo que llamamos el cierre, el 6º momento de cierre y despedida. Abrazo de corazón a corazón. Y vieran ustedes que es tan conmovedor y hermoso ver cuando el doliente o el cuidador primario, en este caso, cuando le damos el abrazo, a veces se quedan ahí. De verdad, a veces como que no quisieran que los... Y nosotros tenemos toda la tranquilidad de quedarnos. Si necesitas 2 minutos, aquí estoy. Pero además yo estoy enviando luz. Hay quien no, hay quien el abrazo es, pero de todas maneras es un instante, mi luz con tu luz. ¿Qué pasa si juntamos 2 velas? ¿No? Y el último momento es procesar la experiencia. ¿Qué logramos? ¿Cómo me siento yo? ¿Qué técnicas utilicé y hubiera podido utilizar mejor? Tenemos que seguir evaluando, ¿no es cierto, compañeros voluntarios? Eso se hace en cada sesión para que la próxima vez que estés, dices, la vez pasada no usé esta técnica, ahorita y ahorita puedo. Y así vamos aprendiendo poco a poco con nuestros compañeros maravillosos. De manera que aquí yo me detengo para poder darle paso a mis compañeros voluntarios que van a participar en la mesa, por favor.